Hoy vamos a trabajar el texto de Freud, Pulsiones y sus destinos, de 1915. En este texto, Freud va a trabajar un concepto clave dentro del psicoanálisis, un concepto que también es muy oscuro, es trabajado de manera muy ambigua en diferentes textos. Bueno, en un principio Freud lo define como un concepto fronterizo entre lo anímico y lo psíquico, ¿sí? Como proveniente del interior del cuerpo y que quiere alcanzar el alma, nos dice él, ¿sí? Un concepto fronterizo. En un primer momento lo va a diferenciar de un estímulo, ¿sí? Nos dice que el estímulo es algo que proviene del exterior. Podemos pensar este estímulo como, por ejemplo, el frío o el calor proveniente del exterior, mientras que la pulsión es algo que proviene del interior del aparato. Lo podemos pensar como el deseo sexual, también como el hambre, ¿sí? Freud nos dice que de un estímulo exterior, yo tengo la posibilidad de escapar, de huir. De un estímulo interior, no, porque me persigue a donde vaya, ¿sí? Entonces él equipara la pulsión a una exigencia de trabajo para el aparato, ¿sí? Cuando aparece algo del orden de lo pulsional, el aparato se pone en marcha, ¿sí? Y es necesario cancelar de alguna manera esta fuente de estimulación o de excitación. En el texto Pulsiones y su destino, Freud nos va a describir los 4 elementos o los 4 conceptos de la pulsión, empezando por la fuente, que es el lugar donde se origina la pulsión, pensado como el interior del cuerpo o un órgano. Es el lugar donde nace la pulsión, es netamente somático. Luego tenemos la meta de la pulsión, que es a lo que la pulsión tiende, que Freud nos dice que lo que la pulsión tiende es a encontrar la satisfacción y a cancelar este estado de necesidad que se produce. Otro de los elementos que tenemos es el objeto, ¿sí? El objeto, dice Freud, es lo más variable y contingente de la pulsión, es en y por lo cual la pulsión quiere alcanzar la fuente. Y la última de las características es el esfuerzo. El esfuerzo representa un poco lo que charlábamos hace un ratito del esfuerzo o de la exigencia de trabajo que implica la pulsión para lo anímico. A continuación, Freud nos describe 2 tipos de pulsiones, ¿sí? Las pulsiones sexuales y las pulsiones de autoconservación. Este modelo pulsional más tarde se va a modificar, pero esto es algo de lo que no vamos a hablar ahora, sino un poco más adelante. En este texto, Freud trabaja los destinos de la pulsión. ¿Qué son los destinos? Son variedades de defensa contra las pulsiones. Y menciona 4 destinos de la pulsión. 2 de ellos, sublimación y represión, no son trabajados en este texto, solamente se dedica a trabajar el trastorno hacia lo contrario y la vuelta hacia la persona propia. El trastorno hacia lo contrario se resuelve en 2 procesos, la vuelta de la actividad a la pasividad y la vuelta o el trastorno del contenido, ¿sí? Y acá nos da como ejemplo, para poder pensarlo, la relación entre el amor y el odio. Y en la vuelta de la actividad a la pasividad nos brinda como ejemplos la posición del sadista y masoquista y del voyeur y el exhibicionista. Estos ejemplos del sadismo y masoquismo, lo que intenta Freud hacer es permitirnos pensar que en la vuelta de la pulsión de la actividad a la pasividad, Freud utiliza el ejemplo del sadismo y del masoquismo para intentar explicarnos que el pasaje de una meta activa a una pasiva no se produce de manera automática, sino que entre medio es necesario que haya una posición media o intermedia, ¿sí? Para eso utiliza un esquema de verbos para poder mostrar justamente cómo en la posición activa aparecen verbos como dominar, poseer, humillar, ¿sí?
pensando en el sadismo como aquella posición donde se toma, un sujeto toma como objeto a otro para humillarlo, poseerlo y dominarlo. Es necesario un segundo movimiento, que es esta voz media reflexiva, que implica humillarse, poseerse, dominarse, donde podemos pensar que este sujeto abandona a ese objeto y se toma como objeto a sí mismo, ¿sí? Es una voz media. Y finalmente la voz pasiva es aquella donde el sujeto se coloca en posición de objeto respecto de un otro que lo domina o lo humilla y lo posee. Utiliza la voz pasiva: hacerse humillar, hacerse poseer, hacerse dominar, ¿sí? El mismo ejemplo aplica en el caso del voyeur y el exhibicionismo. Por otro lado, el trastorno del contenido se observa únicamente, nos dice Freud, en el caso del amor y el odio. En un primer momento, Freud comienza preguntándose, bueno, ¿qué es lo primero que se origina? Si es el amor o si es el odio. Y llega a la conclusión de que en realidad amor y odio funcionan como un par que se oponen a la indiferencia, ¿sí? Para ello, Freud de alguna manera empieza a rastrear y a caracterizar las polaridades que se presentan en nuestra vida anímica, ¿sí? Nos dice que nuestra vida anímica está gobernada por 3 polaridades: sujeto-objeto, activo-pasivo, placer-displacer, ¿sí? Y que en algún momento esas polaridades coexisten, ¿sí?, en una instancia. Para ello, Freud nos presenta, ¿sí?, un modelo de vida anímica que va a explicar solamente en este texto y que no va a retomar en ningún otro, pero que le sirve para poder explicar teóricamente cómo es que se produce esta mudanza de amor en odio, cómo es que un contenido puede mudarse hacia su contrario. Él nos dice que existe en nuestra vida anímica un momento inicial que él llama yo realidad inicial, donde no existe una diferenciación nítida entre el adentro y el afuera, ¿sí? Un segundo momento, que podemos pensarlo como un yo placer purificado, donde el niño de alguna manera logra identificar afuera ciertos objetos y solamente se queda con aquellos que les resultan placenteros y los incorpora, mientras que los que son displacenteros los expulsa o los repele. Finalmente, en el yo realidad definitiva, el niño es capaz de realizar una diferenciación entre el yo y no yo y de distinguir a los objetos, pero no se produce este mecanismo de la incorporación, ¿sí?, sino que el niño es capaz de reconocer que afuera existen objetos tanto placenteros como displacenteros. Bien, ¿para qué sirve esto? Para poder explicar que de alguna manera la indiferencia es una precursora y está antes que el amor y antes que el odio, ¿sí? En un primer momento del mundo exterior, ¿sí?, había indiferencia. El niño desconoce la existencia de un mundo exterior, ¿sí? Esto que podemos pensar como el autoerotismo, donde toda la libido del niño, el autoerotismo y el narcisismo, donde toda la libido del niño está de alguna manera colocada sobre sí mismo. Cuando aparece o comienza a dibujarse la distinción entre el yo y el afuera, ¿cómo se realiza? A través de los objetos que le resultan placenteros. Ahí aparece la figura del amor. El yo intenta incorporar aquello que ama y expulsar aquello que odia, ¿sí? El amor proviene de la relación que encuentra placentera con los objetos, mientras que el odio proviene de alguna manera de esta condición que tiene el yo de poder subsistir y de poder hacerle frente a los objetos. El odio es aquello que me posibilita atacar o mantener alejados a aquellos objetos que me resultan displacenteros. En este texto también Freud introduce el concepto de ambivalencia para explicar cómo estas corrientes de amor y odio confluyen simultáneamente hacia el objeto.
cuando por alguna razón el amor es interrumpido, ¿sí? Esta corriente de odio se vuelve consciente. De esta manera el amor se muda en odio.